El Congreso de la Soberanía presenta conferencia Cuba y su revolución. Imparte Leopoldo Valle. ¿Y la soberana para cuándo va a estar? Bueno, nosotros debemos estar terminando en marzo ya la fase 3. Muy y bien. después, bueno, a partir de ello, suponemos que en abril comience ya la etapa de vacunación masiva. Ajá. La idea que se está manejando es de producir 100 millones de vacunas este año. Y bueno, inmunizar a los 11 millones de cubanos. Hay un grupo de acciones que están previstos hacerse con otros países donde también se harán ensayos con la vacuna cubana. Países que han pactado con Cuba, inclusive producirla. Es la idea. Tenemos 4 candidatos vacunales. La Soberana 2 es la que más ha avanzado. Es la esperanza mayor que tenemos, que se están investigando, porque hay una conjunción de varios centros de investigación y producción. Es la idea. Qué buena noticia. Sí. Ay, para los que los metimos. Y sobre todo, como se ha planteado, que el proyecto de candidato a vacunar cubano no tiene un carácter empresarial, no es una acción de lucro, sino básicamente garantizar la inmunidad del pueblo cubano y en la medida de lo posible hacer propuestas ventajosas para los países amigos. Sí. Leí que a los turistas se les va a vacunar, a todos los turistas que vayan a Cuba. Bueno, es muy posible. Es decir, es muy posible que reciban también esta vacuna, que haría mucho bien. Porque ya estamos organizando un grupo que viaje a Cuba de vacaciones y aprovechar. Vamos a incluir en el tour entonces la bodeguita de medio, Tropicana. Ajá. Claro, tiene que ser un paquete. Muy bien, Pablo. En marzo debe concluir la fase 3 de validación del candidato, de vacunación de un sector importante etario de la población cubana, y con la posibilidad de que a partir de abril entonces comience la vacunación masiva. Se han elaborado volúmenes significativos de la vacuna, esperando las conclusiones, porque es un proceso que tiene mucha complejidad. Ustedes tienen que entender que no solo es un hecho de salud, sino es un hecho esencialmente político. Si no podemos darnos el lujo de dar un paso en falso, en el entendido que no podemos permitir que el enemigo lance una campaña entonces para desacreditar el producto de la ciencia cubana. O sea, tenemos que hacer las cosas siempre con el rigor que nos caracteriza, con todos los protocolos internacionales, y por eso entre los protocolos el candidato a vacunar en el exterior, es decir, no solo hacerlo con población cubana. Y hay algunos países donde está pensado hacerse: Vietnam, la India, Pakistán, y esa es la idea. Oye, ¿qué tecnología van a estar usando? ¿Vectores o ARN o la vacuna normal? No, es vector. Es el uso de la biotecnología. Aunque déjeme decirle que lo más importante es que son 4 candidatos que están elaborando varios centros de investigación y se están validando experiencias. Inclusive la vía intramuscular, hay 3 candidatos intramusculares y hay una vía nasal. Se está tratando de avanzar en todas las direcciones. Y hasta ahora, al parecer, el candidato vacunal que más avanzado es la Soberana 2. Bueno, en primer lugar, pues darles la bienvenida, claro. Tenemos la visita de alguien muy interesante, que es el señor Leopoldo Valle, graduado de Filosofía y Historia Marxista-Leninista, profesor adjunto de la Facultad de Filosofía e Historia
de la Universidad de La Habana y Universidad Pedagógica Enrique José Verona. Es actualmente consejero político de la Embajada de Cuba en México. Estuvo también en el Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y nos va a platicar hoy sobre la democracia en Cuba y el sistema político y electoral que priva ahí. Entonces demos un aplauso virtual y la más cordial bienvenida a Leopoldo Valle. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, por tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas. Como lo decía Pablo, pero un tema de permanente actualidad. Tiene que ver con el sistema político cubano, con el ejercicio de nuestra democracia, que enfrenta permanentemente la ofensiva del imperialismo yanqui que pretende descalificar a la revolución cubana. Entonces, queremos compartir con ustedes algunas ideas en el sentido de que esto no es una conferencia, esto más que todo es una reflexión que pretendemos hacerla colectiva, pero que necesariamente tiene que partir de un marco conceptual para poder entender en su dimensión histórica el tema de la política en mi país. Primero, reafirmamos siempre la validez del marxismo-leninismo como herramienta para explicar la realidad. Nos parece que es importante para explicar el sistema político cubano partir de la propia dinámica de la comprensión materialista de la historia y ubicar la actividad política en la esfera superestructural. Es decir, la formación económico-social, tal y como fue definida por Marx y Engels y posteriormente por Lenin, es un momento histórico de la sociedad condicionado por un conjunto de relaciones económicas de producción que son la base económica, sustentan una superestructura política y jurídica sobre la cual descansa la vida espiritual del hombre. En ese sentido, tenemos que explicarnos nosotros la política, el sistema de relaciones políticas, las relaciones ideológicas, los órganos que integran la estructura de gobierno de la sociedad cubana a partir de este presupuesto teórico, es decir, a partir de la comprensión de que son las condiciones materiales de vida de la sociedad cubana quienes van a determinar esa vida política y espiritual en general. Una segunda idea, no podemos entender la actividad política en Cuba al margen del proceso histórico de formación de la nación cubana. Estamos hablando de un proceso que se inicia en el siglo XIX, un proceso en el cual se van a conjugar dos elementos importantes y distintivos del proceso histórico cubano, es decir, la lucha por la independencia política y la lucha por la justicia social, que son dos elementos que se complementan. Estamos hablando nosotros de un proyecto de revolución que inicia un prevíspero, Félix Varela, que define que no puede haber patria sin virtud. En ese sentido, hay un grupo de próceres que van a ir prefigurando en los va a ser el ser del cubano. Un proceso de guerra, de liberación nacional, de guerra contra España, un proceso al mismo tiempo de abolición de la esclavitud que va a conducir ya a finales del siglo XIX a la primera guerra imperialista, es decir, la guerra hispano-cubano-norteamericana, cuando el gobierno de los Estados Unidos se introduce en la guerra entre cubanos y españoles e inicia por primera vez en la historia de la humanidad un gobierno neocolonial. O sea, usted no puede ver el proceso político cubano al margen de estas circunstancias históricas, es decir, de la guerra anticolonial y la presencia permanente del gobierno de los Estados Unidos como el principal obstáculo para el desarrollo de la nación cubana. Todo lo que se da en el siglo XX, todo lo que se da como antecedente ideológico, la fundación del Partido Comunista Cubano en el año 1925, la participación de la intelectualidad de izquierda en esa gesta independentista, el asalto a Cuartel Moncada y la definición de Fidel que hace ahí la definición de pueblo. Es importante desde el punto de vista político y jurídico el hecho de que Fidel demuestra, en lo que muchos conocen como la historia me sobera,
la necesidad de la revolución a partir de presupuestos de carácter filosófico y jurídico. Ya en la manigua redentora, cuando se luchaba contra España, son elaboradas las primeras constituciones, la constitución de Weimar o la constitución de Jimaguayú, que van a demostrar un hecho que es muy importante para entender la política en Cuba. Es decir, la capacidad del cubano para ser libre, la capacidad del cubano para elaborar sus propias leyes de acuerdo a esa propia historia vivida y además de acuerdo al mundo y las circunstancias en que se desarrolla. Hablamos de el triunfo de la revolución en enero del 59, la primera revolución socialista en América Latina, el pueblo como sujeto de los cambios históricos, el pueblo que toma las armas, el pueblo que hace la primera, la segunda declaración de La Habana, el pueblo que se opone a la OEA, el pueblo que declara en el 61 el carácter socialista del proceso revolucionario cubano a 90 millas, de la primera revolución socialista en el hemisferio, que derrotó en las arenas de Playa Girón al imperialismo yanqui. Se dice que después de esto los pueblos de América fueron un poco más libres, y que va conformando todo un sistema de relaciones ideológicas, un sistema de instituciones, básicamente en función de gestionar la resistencia, pero sobre todo un proyecto de desarrollo, que a los efectos de la Revolución Cubana está definida que no hay otra opción que el socialismo. Estamos hablando de soberanía, estamos hablando de desarrollo, y la opción de la soberanía, del desarrollo de la nación, es para nosotros el socialismo. Esto, en las condiciones, repito, del enfrentamiento con los Estados Unidos, esto en las condiciones de un país subdesarrollado, tercermundista, que hasta ese momento era un país monoproductor, con un monomercado, le iba a acarrear un sinfín de dificultades, pero sobre todo se impone la idea del socialismo, se impone el relacionamiento con la comunidad socialista y se van a desarrollar las primeras instituciones de carácter político. En el año 1965 se funda el Partido Comunista de Cuba, el 3 de octubre, y se va a definir, compañeros, como lo específico del sistema político cubano, el papel rector que tiene el Partido Comunista en el accionar de la sociedad. Esto tiene un antecedente. En el año 1892, cuando José Martí está fraguando lo que él define como la guerra necesaria, ahí se cumplieron 126 años del grito de Baile. Martí tiene el acierto, tiene la perspicacia extraordinaria que rebasó toda perspectiva de los líderes latinoamericanos hasta ese momento, de concebir que precisamente la gesta independentista era un hecho, además de militar, esencialmente político, y para gestionarlo, para llevarlo a la práctica, era necesario la construcción de un partido. O sea, Martí hace un partido, el Partido Revolucionario Cubano, para hacer la independencia, en el sentido de que se conjugaran factores como la unidad de propósitos y además, no solo la independencia de España, la creación de un orden nuevo, y un orden bien distinto a las repúblicas, a las pseudo-repúblicas latinoamericanas que continuaban bajo el dominio colonial. Y en ese sentido, es el Partido Revolucionario Cubano el antecedente del Partido Comunista de Cuba. La necesidad de que fuera un partido, el partido que rigiera el destino del país para hacer la guerra, pero sobre todo para construir una nueva sociedad. Y ese partido que se funda el 3 de diciembre de 1965, el Partido Comunista de Cuba, es este heredero. En el entendido, compañeros, de que nosotros partimos de un principio fundamental. El hecho de que exista una multiplicidad de partidos, el hecho de que esté fraccionada la clase política, no es sinónimo de democracia. Democracia la entendemos los cubanos como representatividad. Democracia la entendemos nosotros como la posibilidad de que una organización, en el contexto, repito, en el contexto de plaza sitiada, que hay que siempre ver desde esa perspectiva de la revolución, de que sea un partido el que represente los intereses de la nación cubana.
Porque tenemos un partido, un solo partido, no significa que Cuba no sea democrática. Tenemos un solo partido y ese partido representa el interés de la mayoría de la población. Ese partido es representativo de los intereses. Ese partido es el garante permanente de la estabilidad, del progreso y del desarrollo de la nación cubana. En ese entendido asumimos que este partido es el elemento fundamental del sistema político cubano. Y eso es muy importante. Le propongo leerle la Constitución que se aprobó en el año 2019, que plantea al respecto. Y esto es muy importante. Se dice, artículo 5 de la Constitución: el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. O sea, el partido es la garantía de la continuidad de la obra de la revolución. Cuando la potencia emergente de los Estados Unidos intervino en la guerra entre cubanos y españoles, uno de los principales objetivos que perseguía la intervención yanqui en Cuba era el desmontaje del Partido Revolucionario Cubano creado por José Martí. O sea, nosotros consideramos, y queda bien recogido en la Constitución esta del año 19, como también en la Constitución que hicimos en el 76, que es el partido, la fuerza rectora de la organización política de la sociedad cubana. Un acto de crimen de lesa humanidad, aprovechar una coyuntura de una pandemia global para incrementar las acciones para asfixiar un pueblo, eso es genocidio, eso no tiene otro nombre. Más de 200 leyes en estos 2 últimos años para asfixiar la revolución, precisamente en función de que haya muertos, haya sentido de insatisfacción, haya supuestamente rebeldía, descontento, y que se rompe el consenso del pueblo en torno a la revolución, que es la aspiración del bloqueo desde siempre. Hay un documento de 1960 de un subsecretario de Estado, Lester Mallory, que decía eso precisamente. O sea, tenemos que sembrar malestar, tenemos que sembrar el descontento, que no esté abastecido el pueblo, que haya carencia, que haya enfermedades, para que el pueblo se subleve, para que el pueblo les retire el apoyo a la revolución. Y esto es un documento del año 1960, que ha sido la filosofía, y hoy, en este momento, hasta el gobierno de Trump, han estado utilizando ejemplos más que notables de donaciones que han hecho países como China, que no han podido llegar a Cuba porque las aeronaves encargadas de transportar esto, controladas por los Estados Unidos, de que no. Y eso es COVID en tiempo real, compañero. ¿Se entiende? Y es el tema que nos enfrentamos nosotros hoy cuando hablamos de la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Nosotros en el encuentro pasado, casi que terminamos hablando del tema de la actualización del modelo de socialismo y cómo iba a tener su correlato en el orden jurídico con la nueva constitución que se aprobó en el 2019. Una constitución que, como ustedes recordarán, nosotros planteamos que se ratificaba el artículo 5 de la constitución, que establece que es el Partido Comunista de Cuba el órgano rector del sistema político cubano. Una constitución que va a refrendar todo ese conjunto de cambios que a partir del 6º Congreso del partido se han ido implementando, lo que se conoce como la actualización del modelo de socialismo cubano. Estamos diciendo pilares: la economía socialista, el principio de planificación, uso de las relaciones monetario-mercantiles. Es precisamente pasar del manejo de la crisis
a gestionar el desarrollo en las condiciones concretas de Cuba. País subdesarrollado, socialista, 90 medidas del imperio, con una vocación internacionalista, latinoamericanista, etc. Esto es la actualización del modelo. La actualización del modelo, repito, que se va a codificar en esta nueva constitución, con el papel rector del partido, que establece el uso de las relaciones monetarias mercantiles en función de calzar, de ser palanca que facilite un proyecto socialista. Nuestro socialismo se define como un socialismo próspero y sostenible. Y para ello tenemos nosotros que desarrollar todas las fuerzas productivas que caben dentro de nuestras relaciones de producción socialista, utilizando el aparato categorial del marxismo. La economía mercantil no es sinónimo de capitalismo. Los que han leído a Marx recordarán que en el posfácil, la primera edición del Capital, Marx precisamente define que el capitalismo es una forma histórica de producción mercantil. Y precisamente su gran obra, El Capital, va dirigida a definir aquello que es específico del capitalismo como producción mercantil, es decir, la apropiación de la plusvalía, trabajo obrero que no se retribuye. Y precisamente esa economía mercantil es puesta en función del desarrollo, puesta en función de potenciar el trabajo por cuenta propia, puesta en función de desarrollar formas de producción cooperativas, encaminadas precisamente a ello, a demostrar la superioridad del socialismo a partir de una sociedad próspera, y esta prosperidad un carácter sostenible. Pero además, un elemento muy importante para entender lo que pasa en Cuba. Cuando nosotros hablamos de prosperidad, no estamos utilizando la categoría prosperidad en el sentido consumista, de que es próspero quien más cosas materiales tiene. La prosperidad para nosotros es vista en su sentido amplio e integral, donde se incluye no solo lo material, sino también lo espiritual. El hombre es social, donde los elementos materiales no lo son todo, aunque cuando son la base. Esa espiritualidad, ese sentido de ser humano cósmico que definiera Martí y Alejo Carpentier, son precisamente el ser del cubano, su cultura, su forma de ser, su psicología social. Y es precisamente esos elementos, la nueva constitución, la participación activa del pueblo, el referendo que constituyó, la aprobación del 86% de la población que ejerció el voto, la participación de los estudiantes y toda la guerra que hay desplegada contra la revolución cubana. Recientemente un periodista nuestro en el noticiero estelar de la televisión cubana utilizaba como elementos para demostrar la guerra contra Cuba, el manual de campo que utiliza el ejército de los Estados Unidos, donde se definen las tareas de la subversión política e ideológica para desestabilizar un proceso de guerra no convencional, y eso es lo que se está utilizando contra Cuba en este momento. Nos estamos enfrentando a la agresión del imperio económica, la agresión del imperio cultural, la agresión del imperio política, y no podemos nosotros descuidar como una de las tareas priorizadas la defensa de la patria socialista, porque una revolución vale lo que es capaz de defender. En ese contexto, estamos nosotros iniciando un año, casi estamos a un mes del 8º Congreso del Partido. Yo le hablé del Congreso del Partido en el encuentro pasado, creo. Vamos a hacer el 8º Congreso del Partido, un congreso que se ha definido como el Congreso de la Continuidad, es decir, el Congreso donde se debe elegir la nueva dirección del partido, con mucha certeza de que quien queda al frente de la dirección del partido sea un compañero que no participó en la lucha insurreccional, es decir, no sea una figura de la generación histórica que hizo la revolución, sino una figura que nació inclusive, o compañeros que nacieron después del triunfo de la revolución. Pero repito, con esa garantía de que es el Partido Comunista de Cuba el sujeto que ha posibilitado y es garante de esa continuidad y de ese cambio histórico.